Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el curso Oracle. En esta lección vamos a aprender a crear tablas y visualizar la estructura de estas tablas creadas. Me encuentro dentro del PLSQL con el usuario user_hora, que a la vez es el mismo esquema, el esquema user_hora. Voy a abrir una nueva ventana de código para proceder a crear una tabla. Para crear una tabla en Oracle, se utiliza la sentencia createTable. Voy a agregarle un comentario primero y procedo a escribir la sentencia createTable, seguido del nombre de la tabla. En este caso, yo quiero crear una tabla de maestro de materiales, así que escribo maestro materiales. Además, lo que sigue es ingresarle el nombre de las columnas que va a tener esta tabla. El nombre de las columnas se ingresan entre paréntesis. Quiero que esta tabla tenga como primera columna el código de material. Y quiero que este código sea un número entero. El tipo de dato entero en Oracle es int. También quiero que esta tabla tenga la descripción de mis materiales. Y quiero que sea un tipo de dato de texto de 50 caracteres. Los textos en Oracle se declaran como varchar. Yo voy a usar el varchar 2. Y la longitud se ingresa entre paréntesis, 50 caracteres. De esta forma le estoy declarando que esta descripción va a ser de un texto de 50 caracteres. Además, quiero que esta tabla tenga la fecha de creación de este material. Y el tipo de dato va a ser de fecha, tipo date. También quiero que en esta tabla se encuentre el peso del material. Y quiero que el peso del material sea un tipo de dato numérico con 3 decimales. Así que el tipo de dato numérico en Oracle es el number. Y entre paréntesis le puedo decir la longitud. Quiero que sea de 10 dígitos y de esos 10 dígitos quiero que 3 sean decimales. No va a ser de 13 dígitos, va a ser de 10 dígitos, 7 va a ser la parte entera y 3 va a ser la parte decimal. Además quiero que tenga un estado, esta tabla, para indicarle si está creado o borrado. Y quiero que sea un carácter. Para declarar un carácter, puedo decirle que sea de tipo char de 1. Procedo a seleccionar toda esta línea de código y hago clic en el botón ejecutar. En la parte inferior se me dice que se ha ejecutado la sentencia sin ningún problema. Y lo que sigue es visualizar la tabla creada. Para visualizar o seleccionar la tabla creada, utiliza la sentencia select. Select asterisco para decirle que me seleccione todas las columnas de mi tabla. From seguido del nombre de la tabla. En este caso es maestro materiales. Select asterisco from table. Haciéndole clic ejecutar, puedo ver que el sistema me ha devuelto la tabla con las 4 columnas, las 5 columnas creadas. En este caso no tiene ningún registro, por eso es que la tabla se encuentra vacía. Si yo le hago clic derecho en el PLSQL a la tabla, se me despliega la opción que dice Describe o Describe. Si le hago clic, puedo ver también de esta manera la estructura de la tabla, donde se me muestra las columnas creadas y los tipos de datos de cada columna. Para ver esto también por código, puedo utilizar la vista User Tab Columns. Voy a hacerle un select. Select asterisco from User Tab Columns. Columns. Ahora sí. Selecciono esta vista. Ejecuto. Oh, ¿qué pasó?
Ah, me equivoqué. No es column con M, con MM, es N. Acá le faltó. Columns. Ahora sí. De esta forma también puedo ver yo la estructura de la tabla que acabo de crear, donde puedo ver también las columnas y los tipos de datos de cada columna. En esta misma vista voy a poder también ver la estructura de todas las tablas creadas por este usuario. En este caso solamente tengo una porque es la primera tabla que estoy creando. Voy a volver a hacerle clic derecho para ver la estructura de las tablas de, de esta tabla. Y fíjense que tengo una columna que se llama Comments. Básicamente esta es la descripción de cada columna. Esto me va a ayudar cuando tengo columnas que no indican mucho su contenido. Cuando el contenido de algunas tablas es complejo de describirlo en pocos caracteres. Entonces la columna comentario nos va a ayudar a identificar para qué sirve esa columna. Para agregarle un comentario a la columna, puedo utilizar la sentencia comment on. Esto va a ser agregar comentario a columna. Recuerden que estas líneas de código que estoy creando lo voy a poner en el comentario del video. Comment on. Y le tengo que decir cuál va a ser la tabla columna. Primero pongo la tabla, maestro de materiales, punto, y le tengo que decir cuál va a ser la columna a la cual le voy a agregar el comentario. En este caso le voy a agregar un comentario a la primera columna, al code math. Y le voy a decir que el comentario para esta columna va a ser código único del material. Selecciono toda esta línea, procedo a ejecutar y el sistema con esto me debe ingresar el comentario a esa columna. Si yo vuelvo a hacerle el describe, ahora sí se me muestra, fíjese, el comentario asignado a esa columna. Podría agregar el comentario a cada una de las columnas. Podría hacer esta misma visualización del comentario por código, pero tengo que usar otra tabla, la tabla user call comments. Select from user call comments. Ahí está. Además, le tengo que indicar cuál va a ser la tabla de la cual quiero yo visualizar sus comentarios. En este caso es la tabla maestra en materiales. Porque si no me va a dar el comentario de todas las tablas. Ejecuto y fíjense, estoy viendo lo mismo que puedo visualizar al hacerle clic derecho a la tabla. Puedo ver la tabla, las columnas y los comentarios de cada columna. En la parte izquierda, donde están los objetos de base de datos, también tengo la carpeta Tables. Si yo la despliego, acá también se me muestra mi tabla que acabo de crear. También puedo generar una tabla de este modo, seleccionando la carpeta, haciéndole clic derecho, New. Por ejemplo, acá voy a crear una nueva tabla. Voy a decirle que esta tabla va a ser usuarios. Los demás datos no los lleno. Me voy de frente a la pestaña columnas, columns, y le voy a decir que esta tabla va a tener dos columnas. Code usuario, su tipo de dato va a ser entero, eso lo ingreso en la columna type. Y va a tener otra columna que va a ser nombre. Y esto
va a ser también un varchar de 50 caracteres. De esta forma, creando con el diseñador, puedo agregarle de manera directa la descripción a cada columna. Código del usuario. Acá le puedo tomar. Ya. Y acá puedo decirle nombre completo del usuario. Le doy al botón Apply y con eso el sistema está procediendo a crear una nueva tabla. Fíjense, en la parte izquierda ya se me muestra la tabla usuario junto a la tabla maestro material. Es importante entender que estas tablas creadas por este usuario se encuentran dentro del esquema user hora. Para ver todas las tablas de la base de datos puedo utilizar la tabla all tables. Así que esto es ver todas las tablas. Select asterisco from all tables. De esta forma voy a poder ver no solo las tablas de mi esquema, sino todas las tablas de otros esquemas. Si quisiera ver únicamente las tablas de mi esquema, tendría que decirle where owner y poner el nombre de mi usuario, user hora. De esta forma solamente visualizaría las tablas de mi esquema. En este caso tengo dos tablas, la tabla usuarios y la tabla maestro materiales. Si yo quisiera seleccionar tablas de otro esquema, tengo que indicarle antes del nombre de la tabla el nombre del esquema. Por ejemplo, voy a abrir una nueva instancia en el PLSQL y voy a ingresar con otro usuario. Voy a ingresar con el usuario system. Y voy a consultar la tabla del maestro de materiales que está creada dentro de este esquema, dentro del esquema user_hora. Y van a ver que no puedo hacer la visualización directa ya que esto se encuentra en otro esquema. Voy a esperar a que cargue. Listo. Voy a abrir una ventana de código. Fíjense que me encuentro en el usuario System. En la parte superior puedo ver el usuario. Y voy a consultar la tabla maestro de materiales. Selecciono, ejecuto. Y fíjense que tengo un error. El error me dice, la tabla o vista no existe. Sin embargo, si regreso al usuario user hora y ejecuto, la consulta se me ejecuta sin problemas. ¿Esto es por qué? Porque estoy en otro esquema, estoy con otro usuario. Si quisiera ver la tabla de otro esquema, tendría que indicarle a qué esquema pertenece esa tabla. En este caso, esta tabla maestro materiales pertenece al esquema user hora. Ingresándole este prefijo, el sistema ahora sí me permite hacer la consulta sin problemas. Hasta aquí hemos aprendido a crear tablas y visualizar la estructura de ellas. Nos vemos en una siguiente lección. No se olviden, todo este código lo estoy colgando en los comentarios del video. Hasta pronto.